La vida de las monjas ha sido objeto de interés durante siglos, envuelta en un halo de espiritualidad, sacrificio y misterio. Para muchas mujeres de épocas pasadas, la entrada en un convento representaba una vía de escape frente a las rígidas normas de la sociedad patriarcal y ofrecía la posibilidad de dedicarse plenamente a Dios. Sin embargo, detrás de las paredes de los monasterios, la vida no siempre era tan santa y perfecta como la Iglesia pretendía mostrar. La vida religiosa femenina estuvo llena de desafíos internos, conflictos personales y luchas con las emociones humanas, especialmente en lo que respecta a los impulsos naturales y las necesidades afectivas. Los conventos se crearon con la intención de ser espacios sagrados, donde las mujeres pudieran centrarse en la oración, la meditación y el servicio. Pero como sucede con todas las instituciones humanas, los ideales religiosos muchas veces chocaban con la realidad de las emociones y deseos de quienes habitaban estos lugares. Las monjas, al igual que cualquier ser humano, enfrentaban sus propios dilemas internos. Aunque sus votos les exigían vivir en castidad, pobreza y obediencia, no siempre era fácil mantenerse fiel a estos compromisos. En este vídeo, exploraremos los aspectos menos conocidos de la vida monástica femenina, revelando cómo muchas monjas, lejos de alcanzar una paz espiritual absoluta, lucharon con deseos reprimidos, escapadas clandestinas y secretos que desafiaban las normas eclesiásticas. Veremos cómo estas mujeres intentaron equilibrar su fe religiosa con sus necesidades emocionales y físicas, en un entorno que buscaba reprimir cualquier signo de humanidad fuera de los ideales cristianos. La vida en los monasterios femeninos comenzó a tomar forma en los primeros siglos del cristianismo. Mujeres como Santa Cecilia y Santa Escolástica desempeñaron roles cruciales en la creación de comunidades religiosas destinadas a proporcionar un espacio de devoción y retiro espiritual. En muchos casos, unirse a un convento era una manera para las mujeres de evitar matrimonios forzados o escapar de situaciones familiares opresivas. Sin embargo, la aparente libertad que ofrecía la vida monástica estaba limitada por las estrictas reglas impuestas por la Iglesia. Las monjas debían cumplir con un riguroso conjunto de votos, siendo el voto de castidad uno de los más importantes. Este voto implicaba renunciar completamente a cualquier relación íntima o deseo carnal. A ojos de la Iglesia, esto era fundamental para que las religiosas se dedicaran exclusivamente a Dios. Sin embargo, la realidad era mucho más compleja. Las emociones humanas no desaparecían simplemente por tomar un voto, y muchas monjas experimentaban conflictos internos entre sus ideales espirituales y sus necesidades emocionales. La soledad dentro de los conventos era un problema recurrente. A pesar de que las monjas vivían en comunidad, muchas se sentían aisladas emocionalmente. La falta de contacto con el mundo exterior, combinada con las estrictas normas de comportamiento, intensificaba este sentimiento. En este contexto, algunas monjas buscaron formas de aliviar su soledad, incluso si esto significaba desafiar las normas establecidas. Un fenómeno que se dio en algunos conventos fue el de las escapadas nocturnas. Durante las horas de oscuridad, algunas monjas salían en secreto del monasterio para encontrarse con hombres. Estos encuentros, que contravenían directamente el voto de castidad, eran una forma de buscar afecto y consuelo en un entorno donde estas necesidades estaban completamente reprimidas. En muchos casos, estas relaciones clandestinas no eran solo encuentros casuales, sino vínculos continuos que las monjas intentaban mantener en secreto. Las escapadas no eran un fenómeno aislado. En algunos conventos, las historias de monjas que mantenían relaciones con sacerdotes o incluso con otros religiosos eran un secreto a voces. Estos vínculos, aunque prohibidos, reflejaban la humanidad de las monjas y su necesidad de conexión emocional. La Iglesia, consciente de estas transgresiones, solía imponer castigos severos a quienes eran descubiertas, incluyendo la excomunión o el aislamiento dentro del propio convento. Sin embargo, estos castigos no siempre eran suficientes para disuadir a quienes sentían una necesidad profunda de romper las estrictas reglas impuestas. Además de las relaciones con hombres, también existieron casos documentados de vínculos emocionales intensos entre las propias monjas. Aunque estas relaciones no siempre implicaban un componente sexual, eran vistas con recelo por la Iglesia, que temía cualquier tipo de apego emocional que pudiera desviar la atención de las religiosas de su devoción a Dios. Estas conexiones, sin embargo, eran una fuente de consuelo y apoyo para muchas mujeres que luchaban con el aislamiento y la represión emocional. La vida dentro de los conventos también implicaba una serie de desafíos psicológicos. La constante presión por alcanzar un ideal de pureza y santidad podía generar estrés y ansiedad.
Muchas monjas experimentaban sentimientos de culpa por sus pensamientos o deseos, lo que a menudo derivaba en conflictos internos que impactaban su bienestar emocional. En algunos casos, estos conflictos llevaban a comportamientos extremos, como autolesiones o actos de penitencia excesivos, que eran vistos como formas de expiar sus pecados. A lo largo de la historia, la Iglesia intentó implementar reformas para abordar algunos de estos problemas dentro de los conventos. Sin embargo, estas reformas a menudo se centraban en aumentar el control sobre las monjas, en lugar de ofrecerles una mayor libertad o comprensión. Las visitas regulares de inspectores eclesiásticos, conocidas como visitaciones, eran una forma de supervisar el cumplimiento de las reglas. Pero incluso con este nivel de vigilancia, las monjas encontraban maneras de mantener en secreto sus vidas privadas. Otro aspecto interesante de la vida monástica es cómo algunas monjas utilizaron su posición para ejercer poder e influencia. En algunos casos, las abadías femeninas se convirtieron en centros de poder económico y político, donde las abadesas desempeñaban un papel clave en la administración de tierras y recursos. Estas mujeres, aunque todavía sujetas a las normas religiosas, lograron encontrar formas de afirmar su independencia dentro de un sistema que buscaba limitar su autonomía. A pesar de los desafíos y restricciones, la vida monástica también ofrecía oportunidades únicas para las mujeres de la época. En los conventos, muchas monjas recibieron educación, algo que estaba fuera del alcance de la mayoría de las mujeres en la sociedad medieval. Los monasterios eran lugares donde se copiaban manuscritos, se componía música y se estudiaban textos religiosos y filosóficos. Para muchas mujeres, este acceso al conocimiento era una fuente de empoderamiento, aunque estuviera enmarcado dentro de los límites de la vida religiosa. En conclusión, la vida monástica femenina fue un espacio de contradicciones y paradojas. Por un lado, representaba una oportunidad para escapar de las limitaciones de la vida secular y dedicarse a una existencia espiritual. Por otro lado, las estrictas normas y la represión de los deseos humanos creaban un entorno de tensiones internas y conflictos emocionales. Las escapadas nocturnas, las relaciones secretas y los vínculos afectivos dentro de los conventos son un recordatorio de que, incluso en los entornos más regulados, la humanidad encuentra formas de manifestarse. Estas historias de monjas, muchas veces olvidadas o ignoradas, nos ofrecen una perspectiva única sobre la lucha entre los ideales religiosos y las necesidades humanas. A través de sus vidas, podemos entender mejor las complejidades de la naturaleza humana y cómo, incluso en los contextos más estrictos, el deseo de conexión y afecto sigue siendo una fuerza poderosa e ineludible.